Estamos hablando de la palabra de Dios y debemos saber que la palabra de Dios es poderosa. ¿Vos lo sabés? ¿Lo crees? ¿Crees que la palabra de Dios es poderosa? La Escritura dice que ninguna palabra vuelve vacía. Que cuando Dios envía una palabra va a causar el efecto que Él quiere en las personas. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Va a provocar el efecto que Dios quiere en cada uno. Es poderosísima. Entonces, en unos va a causar arrepentimiento, fortaleza, consuelo. En otros va a causar indignación, dureza de corazón, burla. Todo conforme al propósito con que Dios envió esa palabra. En el libro de Hebreos se nos dice que la palabra de Dios es cortante y penetrante. ¿Conocés ese pasaje? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, es eficaz y cortante, dice. Cortante. Más cortante que toda espada de dos filos. Una espada, estamos hablando de un cuchillo largo. La palabra griega es machaira, un machete, una daga. Parecida a esa que vos ves en la carnicería, ¿viste? Cuando usa el carnicero, va cortando, ¿viste? Que es bien afilada. Vos le decís, bueno, por favor, fileteame un lomito, y vos ves que pasa el cuchillo y corta con una facilidad tremenda. Ahora, si el carnicero girara el cuchillo y le pegara con el canto, no cortaría tan fácilmente, porque tiene un solo filo, pero esta espada que habla el autor de Hebreos es de dos filos, o sea que lo que toca corta. En una lucha, imagínate, una espada de dos filos, donde te tocó, te cortó. Pero dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea que, bueno, es absolutamente cortante. La palabra de Dios, lo que toca, corta y separa, divide. La palabra de Dios separa lo verdadero de lo falso. La palabra de Dios separa lo santo de lo profano. No hay un término medio. Cuando la palabra de Dios corta, ya no hay más que hacer. No queda una zona intermedia. Y dice que es penetrante. Muy penetrante. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Una espada que penetra hasta partir, una espada natural estoy hablando, la machaira, que penetra tan profundo que parte las coyunturas y los tuétanos, parte los huesos. ¿Viste que los huesos son duros? Bueno, está hablando de una espada que parte los huesos, pero esta espada, la espada que es la palabra de Dios, no parte la carne, parte el espíritu, parte el alma. Llega hasta lo más profundo y ya saca la luz. Cuando la espada corta la carne, ¿qué hace? Muestra lo que hay adentro. Gracias. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja al descubierto las cosas que están ocultas.
tan profunda es el corte, tan penetrante es, que deja al descubierto las intenciones, los pensamientos ocultos, aquellos que están en la profundidad, que no se ven. La espada de Dios, la palabra, es cortante y es penetrante. Y cumple con el propósito para lo que fue enviada, dice. Y así son las bienaventuranzas. El Señor Jesús, cuando pronunciaba las bienaventuranzas, estaba empleando esa espada. Él es la palabra de Dios, el verbo divino. Cuando el Señor Jesús hablaba, cortaba, separaba. Cuando el Señor Jesús hablaba, penetraba en lo más profundo del alma, dejando al aire, al descubierto, los pensamientos y las intenciones. Y el Señor Jesús pronunció estas bienaventuranzas a una gran multitud. Una multitud compuesta por enemigos de Dios, fariseos, escribas, por seguidores, por curiosos y por discípulos. Estaba la gran multitud allí, pero dice el versículo 20 del capítulo 6, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, le hablaba a la multitud mirando a los discípulos. Una palabra penetrante y cortante. Todos escucharon la misma palabra, pero no en todos producía el mismo efecto, producía el efecto que Dios quería en cada uno. Entonces, como decía, a unos los llevaba a arrepentimiento, a otros los fortalecía, a otros los animaba, consolaba, a otros les provocaba rechazo, indignación. Cada frase que él pronunciaba era incisiva. Y mostraba el contraste que existe entre el cristiano y el que no lo es. Y como decíamos recién, no hay un término medio. No hay un término medio. Está el cristiano y el que no es cristiano. Nosotros a veces hablamos del... Está de moda, ¿no? Hablar del cristiano radical. ¿Escuchaste hablar de eso alguna vez? ¿Sos un cristiano radical o no sos un cristiano radical? Está de más. ¿Por qué? O sos cristiano o no sos cristiano. En todo caso, sos radical, bueno, no hay otra opción. El cristiano es cristiano y tiene las características del cristiano. Y el que no lo es, bueno, no tiene las características. Porque no es cristiano, no hay un término medio. En esa multitud estaban los discípulos y después estaba el resto, aunque sean simpatizantes, aunque sean seguidores. Unos, si no se arrepentían, iban al infierno y otros al cielo. Mirá la diferencia. Y el Señor decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Imagínate algunos recibiendo esa palabra, escuchando que el Señor los llamaba bienaventurado, ¿cómo lo recibiría? La propia boca del Señor saliendo esas palabras. Se quebrantarían. Y otros decían, qué ridiculez tan grande. Qué estupidez. ¿Cómo alguien pobre puede ser bienaventurado? Cada uno tenía una reacción diferente ante esa misma palabra. Y cada reacción estaba bajo la voluntad de Dios. Y el Señor continúa diciendo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y otra vez,
a algunos los quebrantaba y a otros le despertaba la burla. ¡Qué ridículo! Que alguien que pasa hambre va a ser bienaventurado. ¿Dónde? ¿Cuándo? La palabra de Dios divide, separa, corta, es cortante y penetrante y cumple el propósito. Y cada bienaventuranza está ligada a la anterior. Fíjate, el que es pobre, bueno, naturalmente tendrá hambre. Y el que tiene hambre llorará. El Señor dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Cuando vos lees las bienaventuranzas, encontrás que son paradójicas. Bienaventurado, bueno, el que es pobre, bienaventurado, el que tiene hambre, pero no hay ninguna como esta. Esta es la mayor paradoja, una completa contradicción. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Bienaventurados los que ahora lloráis. Bienaventurado se puede traducir también como feliz o como dichoso. Entonces, lo que está diciendo el Señor es felices los que ahora lloran. ¿Se te ocurre una contradicción mayor? Felices, dichosos los que lloran. El Señor evidentemente busca un efecto en los que escuchan. Él está hablando de esta manera porque está usando la palabra y está penetrando, está cortando a cada uno. Está causando un efecto a cada uno. Bienaventurados, dichosos, felices los que ahora lloran, porque reiréis. El libro de Eclesiastés habla de que hay un tiempo para cada cosa. Si vos vas al capítulo 3, Eclesiastés 3, dice en el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, absolutamente todo tiene su hora. No hay un antes, las cosas no ocurren ni antes ni después de la hora determinada por Dios. Nada se escapa a su voluntad. Todo tiene su hora. Y en el versículo 4 dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, de hacer luto, y tiempo de bailar. Hay un tiempo para llorar. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Lo que está diciendo el Señor es que este es el tiempo para llorar. Estamos en el tiempo de llanto. Y no está hablando de, unas lagrimitas emocionales. Está hablando de llorar amargamente, de un llanto profundo, como quien llora por la pérdida de un ser muy querido, esa clase de llanto. Bienaventurados los que ahora lloráis de verdad, profundamente, amargamente, tristemente. Porque vendrá el tiempo en que rían. Y así como no todos los que son pobres son bienaventurados, determinados pobres son bienaventurados, los pobres en espíritu, aquellos que eligen la pobreza voluntariamente para seguir al Señor, esos son bienaventurados. Tampoco no todos los que pasan hambre son bienaventurados, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Tampoco no todos los que lloran son bienaventurados. Hay muchos motivos para llorar. Hay quien llora porque, no ha alcanzado el sueño por el cual luchó toda su vida y eso le provoca llanto. Hay quien llora porque ha perdido riquezas. Hay quien llora porque entiende que no se lo reconoce como quisieran. Hay quien llora porque ha sido castigado por algún tipo de delito.
Ninguna de estas personas son bienaventuradas. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Cualquiera que llora por estas cosas no es bienaventurado. Tampoco son bienaventurados aquellos que lloran constantemente porque, bueno, no han tenido suerte en su vida, porque la gente no les da el lugar que se merecen, porque todo el mundo está en su contra. Ellos tampoco son bienaventurados. Ni aún son bienaventurados los que lloran con un motivo valedero. No son bienaventurados los que lloran, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido. No son bienaventurados los que lloran porque se ha cometido una injusticia contra ellos. Los bienaventurados que lloran son los que son pobres en espíritu y que tienen hambre y sed de justicia. Esos lloran por el motivo correcto y esos son bienaventurados. La Escritura hace una distinción bien clara entre la tristeza que provoca el mundo y la tristeza que provoca Dios. Dice 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces está la tristeza que produce el mundo y la tristeza que produce Dios. Ahora, el marido golpeador llora porque dejó a su esposa llena de moretones y ahora dice que nunca más lo va a hacer. La esposa llora porque ya no soporta tanta violencia, no quiere más. Y los hijos lloran porque ven sufrir a su madre. Esta es la clase de mundo en que vivimos. El mundo es injusto. El hombre que destruyó su matrimonio a causa de su infidelidad llora porque, bueno, ahora se da cuenta de todo lo que perdió. Aquel que está escuchando de parte del juez la condena que le toca por su delito llora por los años perdidos. Y Judas lloró cuando se dio cuenta que entregó a un hombre inocente. Y tanto sufrió Judas tristeza que llegó al suicidio. Y eso es lo que produce el mundo. ¿Cuántos se entregan a los vicios, a la droga, al alcohol, para escapar de la tristeza? ¿Cuántos se desquitan con violencia? ¿Cuántos caen en depresión? ¿Cuántos manifiestan odio? Todas esas cosas son producidas por la tristeza que produce el mundo, perdón la redundancia. Y estas cosas no es nada más que muerte. La tristeza que produce el mundo es muerte. Muy distinta es la tristeza que produce Dios. El mundo produce resentimiento, violencia, odio, rencor, venganza. Pero la tristeza que produce Dios es cuando el pecador, y puede ser cualquiera de los que acabo de nombrar, cualquiera, se da cuenta de su condición delante de Dios, del estado corrompido de su alma. Se da cuenta que merece la condenación y que no hay nada que hacer. Verdaderamente, eso es lo que se ha ganado durante toda su vida. Entiende que la ira del Dios Santo está sobre él
y que lo único que puede hacer, como el publicano, es golpearse el pecho y decir: sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí. Esa tristeza, ese dolor, al darse cuenta de su estado espiritual, de lo corrompido de su corazón, no es producido naturalmente. No es algo que nace en algunas personas y en otras no. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa conciencia del pecado es producida por Dios mismo. Es el Espíritu Santo que produce esa conciencia. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y hay dolor. Hay un dolor profundo en el hombre o la mujer a quien el Espíritu Santo le hace ver su verdadera condición. Y ese dolor se intensifica más porque la persona se da cuenta de que toda su vida le estuvo dando la espalda a Dios, que lo estuvo ofendiendo en cada minuto de su vida, en su propia cara. David gemía en el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti he pecado. He hecho mal a muchísimas personas, he dañado mucha gente, pero he pecado constantemente contra ti. Esa conciencia es algo que el Espíritu Santo provoca en las personas. Y provoca dolor, llanto, en la mujer pecadora que se le arrojó a los pies del Señor Jesús. Dice Lucas 7:38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Un dolor profundo, amargo, es la convicción de pecado. Pero lo más amargo de todo es saber el precio que hubo que pagar por ese pecado. El Señor Jesús tuvo que venir al mundo y sufrir en mi lugar. Y Él se humilló completamente. Por causa de mi pecado es que el Señor Jesús estuvo allí en Getsemaní. Y dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por mí el Señor sufrió en Getsemaní. Pero más terrible es que el Señor por mí llegó a la cruz. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor sufrió la cruz por mí. Y cuenta Mateo en el capítulo 27, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Por el precio que hubo que pagar. Bienaventurados los que lloran, dice, los que ahora lloran. Es el Espíritu Santo que te hace ver lo que antes no veías. Y el Salmo 34 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta es la tristeza que es según Dios, la tristeza que produce vida. Bienaventurados, dice el Señor, los que ahora lloráis. Esa tristeza por el pecado propio también hace que nos sintamos dolor por el pecado que hay alrededor nuestro. El rey David escribió en el Salmo 119, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Nehemías, cuando se enteró del estado de Israel, de Jerusalén, lloró y dice en el capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Yo pequé y los que están conmigo también. Y Jeremías también lloró. Y cuenta en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad, cuando vemos la injusticia del mundo, cuando vemos un mundo tan corrompido. Jeremías exhortaba a los demás a llorar delante de Dios. Y dice también en el capítulo 2 de Lamentaciones, pídele ayuda al Señor, bella ciudad de Sión. Deja correr de día y de noche el torrente de tus lágrimas. No dejes de llorar, no des reposo a tus ojos. Levántate, grita por las noches, grita hora tras hora. Vacía tu corazón delante del Señor. Déjalo que corra como el agua. Dirige a Él tus manos suplicantes y ruega por la vida de tus niños, que en las esquinas de las calles mueren por falta de alimentos. ¿Cómo no llorar por el estado del mundo? Por el estado que el pecado llevó al mundo. El Señor Jesús lloró a las puertas de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, cuenta Lucas, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel, Jerusalén, iba a recibir lo que merecía. Iba a recibir el castigo por rechazar al Mesías. Pero el Señor no se goza por eso, llora. Dice, está velado tus ojos. No entendiste el tiempo de tu paz. Y cuando miramos nosotros a nuestro alrededor, a veces somos tan indolentes. Tienen los ojos vendados, ¿sí? Tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden que este es el tiempo de paz y que el Señor Jesucristo le está llamando. No entienden. El Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Están muertos en sus delitos y pecados. Están en condenación, dispersos como ovejas sin pastor. Están solos. El Señor Jesús lloró por Jerusalén, lloró por María y Marta, y los que estaban allí por el dolor que ellos sentían por la pérdida de su hermano. El Señor se compadecía del dolor de los demás. Lloraba con los que lloran. Y nos cuenta el apóstol Pablo que él también lloraba. Lloraba por el estado de la iglesia, lloraba por los falsos maestros que asolaban la iglesia. Cuenta el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando vemos el estado de la iglesia hoy, no hay motivo para reír. Una gran parte está siendo perseguida en Oriente y en otros lados, mientras que acá en Occidente, lejos de llorar, la iglesia considera una vergüenza llorar. Y le habla a los victoriosos, a los campeones. Están tan ciegos como cualquier pecador. Bienaventurado, dice el Señor, los que ahora lloran. Pero hay una promesa. Los que en este tiempo lloran, reirán. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Hay una promesa del Señor. Este es el tiempo de tristeza, el tiempo de llanto. Pero aquellos que conocen al Señor tienen hoy un motivo de gozo. En este mundo de aflicción, en este mundo caído, este mundo injusto, dice el apóstol Pedro que el Señor es ese motivo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso. Los que lloran por el pecado se gozan en el Señor y son bienaventurados. Pero llegará un día en que el llanto quede atrás. Y dice el Salmo 226, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Isaías 35 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perfecto, perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 7, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en el capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. La palabra de Dios es cortante, es viva, eficaz, cortante, penetrante. Una pequeña frase, bienaventurados los que ahora lloráis, que provoca arrepentimiento, que provoca quebrantamiento, que provoca dolor o a otros, indiferencia, enojo. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Amén.